Entonces, a modo de introducción, les presento acá un cladograma donde muestra los tres dominios de la vida. Uno que es en verde se observan las arqueas, en rojo los eucariontes, y en azul púrpura se muestran las bacterias. Y se observa que eh, son el dominio que presenta mayor cantidad, bueno, en este caso son género y especies más representativas. Son las que presentan mayor cantidad de diversidad dentro de la vida, por lejos. Y una de las características que las unen son que todas son unicelulares. Su tamaño va en general de un micrón a 10 micrones. Y a diferencia de los eucariontes, las bacterias carecen de núcleo y de organelos membranosos dentro de ellas. Presentan las bacterias pueden dividirse, su división es relativamente rápida, y su división es por fisión binaria, o sea, de una célula madre nacen dos hijas, y son una réplica exacta de cómo era la madre anteriormente. Y el material genético se replica anteriormente a su división celular, pudiéndose repartir cada uno de manera equitativa el material genético. Y como ya vimos en la clase de herencia extranuclear, ¿se acuerdan de la de mitocondria y los cloroplastos? Las bacterias también presentan ribosomas más pequeños que las células eucariontes. Y les quería destacar acá, aquí está como en rojo, que dentro bueno, del género, del dominio de las bacterias, hay representantes que son importantes o para la agricultura, ya que hay especies que son fitopatogénicas, como la Xylella fastidiosa, la Agrobacterium tumefaciens o alguna especie de pseudomonas. Están por ahí. Y en otro caso, y por otra parte, hay especies que son beneficiosas para el crecimiento vegetal, como por ejemplo el Bacillus subtilis, que está dentro de la familia de las Firmicutes. Como característica general del genoma de las bacterias, presentan una sola gran molécula de ADN circular por célula, el cual se muestra acá en esta imagen. Se le denomina el core genome, y como es solamente una gran molécula, se le considera haploide. En general, las bacterias son haploides. El genoma de la bacteria es relativamente corto en comparación a las otras organismos vivos, en comparación a plantas, a hongos, a animales, ya que su genoma va entre 100.000 a 10.000 pares, 100.000 a 10 millones de pares de base. Y en general presentan un único origen de replicación. ¿A qué se refiere este término? Es que son secuencias donde se une o se interactúa el replisoma, que está esquematizado acá, que es un complejo proteico, que básicamente duplica el ADN. En esta zona que se le denomina orice, se interacciona el replisoma y va abriendo el cromosoma bacteriano y va duplicando el material genético para al final tener dos cromosomas, y eso ocurre previo a la división celular. Súper. Y también, además del cromosoma bacteriano, hay otras moléculas de ADN circular que están dentro de las bacterias, que se le denominan plasmidios.
que son en este caso eh, esta porción de ADN. Se observa que son circulares y que son pequeñas, que van desde 1000 a 10.000, 20.000 pares de base. Y en general hay más de una copia por célula, por lo tanto replican independientemente del cromosoma bacteriano. Presentan su propio origen de replicación. En estos plasmidios, en general presentan genes o contienen genes que no son esenciales para la sobrevida de la célula, pero le otorgan características interesantes a nivel de la adaptabilidad que presentan las bacterias frente al medio ambiente. Por ejemplo, acá les muestro un mapa físico de un plasmidio, que es el PDOA9, que lo contiene este género que es Bradyrhizobium, que es una bacteria simbionte de plantas, de las raíces de las plantas. Y este plasmidio contiene el sistema de secreción tipo 3. Este sistema de secreción codifica para un complejo proteico que básicamente inyecta proteínas dentro de las células en este caso de las células vegetales, y eso propicia en este caso la simbiosis entre bacteria y planta. Y por otra parte, a nivel ya más biotecnológico, estos plasmidios, que son en este caso el PUC19, que son de alrededor de 2.500, 2.600 pares de base, ha sido modificado para poder investigar estos genes y poder, por ejemplo, producir miles de copias del gen que está clonado dentro de este plasmidio en bacterias. Por ejemplo, aquí podemos ver en el esquema, este plasmidio contiene un origen de replicación, un marcador que permite ver si el gen clonado está presente o no, y un gen de resistencia. Entonces, la bacteria, la cual eh, va a ser transformada, ingresa este plasmidio, va a ser resistente a ampicilina. Así se puede detectar la presencia de plasmidio en las bacterias. Bueno, entonces las bacterias presentan transferencia vertical de su material genético, que se refiere a la replicación de su ADN cromosomal, que es único, y posterior división celular por fisión binaria. Sin embargo, las bacterias también presentan la capacidad de transferir horizontalmente su material genético. O sea, pueden, bueno, básicamente transferir a otra bacteria sin mediar la presencia de división celular. Se han descrito tres maneras de transferencia horizontal. Una es la conjugación, que básicamente es que el material genético pasa directamente de una bacteria a otra. Después vamos a ver más características de él. Otra es la transformación, que la bacteria, se trata de que la bacteria captura hacia su interior ADN de su alrededor, o sea, ADN que está presente en el medio de cultivo, y la bacteria tiene la maquinaria necesaria para poder ingresar este ADN y poder ingresarlo a su genoma. Y por último, está el método, el mecanismo de la transducción, que utiliza virus, en este caso son bacteriófagos, que son bacterias que son virus que atacan a bacterias, haciendo replicar el material genético que está en el virus, y que por error empaqueta una parte del material genético de la bacteria, y este nuevo virus puede infectar otra bacteria y así poder transferir horizontalmente el material genético de la bacteria. En los tres casos, para que
el gen, en este caso, que codifica para un carácter en especial, por ejemplo, la resistencia a antibióticos, resistencia a ampicilina o resistencia a tetraciclina, debe haber recombinación homóloga entre la secuencia ingresada y el cromosoma bacteriano. Debe haber dos eventos de recombinación, que se muestra aquí, para poder que la secuencia que ingresó por algún uno de los tres mecanismos pueda ser internalizada al cromosoma y eso permita que se pueda expresar. Si no pasa esto, si no pasa la recombinación homóloga de la secuencia ingresada, esta secuencia se degrada. Em, y antes de empezar a caracterizar estos tres tipos de transferencia horizontal, les quiero introducir un concepto que se llama de prototrofía y auxotrofía. Básicamente, se trata de que en la prototrofía una cepa puede crecer en medio de cultivo carente de algún nutriente en especial. Y auxotrofía es la condición en que una cepa no puede crecer al faltar un nutriente X. Por ejemplo, si la sepsis, supongamos que la cepa es protótrofa a fenilalanina, que es un aminoácido esencial, entonces esta cepa puede crecer en medio de cultivos que no contengan este aminoácido. Entonces se asume de que esta cepa contiene un gen que le permite producir este aminoácido y se le denomina como un pHe+, como se observa aquí en esta imagen. A su vez, si la cepa es auxótrofa a fenilalanina, significa de que en ausencia de este aminoácido en el medio de cultivo, esta cepa no puede crecer. Por lo tanto, contiene un gen, una versión alérica de este gen, que es incapaz de producir este aminoácido. Y por lo que se le denomina como fenilalanina menos, o Fe menos, como se observa acá. Entonces, eh, tenemos, bueno, tenemos que la conjugación es, para que haya una conjugación, tiene que haber una célula que done material genético, puede ser un plasmidio o puede ser el cromosoma bacterial o parte del cromosoma bacteriano, y una célula destinataria. La conjugación se trata de un traspaso unidireccional de ADN. No hay un intercambio bidireccional. Entonces, parte del DNA, ya sea plasmidio o DNA cromosomal, por medio de un contacto físico, es traspasado y después tiene que haber recombinación homóloga de la secuencia ingresada para que se integre al DNA y no sea degradado. Esto se descubrió en unos experimentos que diseñaron Lederberg y Tatum en 1946, en la cual se dieron cuenta de que ellos tenían cepas, en este caso de Escherichia coli, que eran ausótrofas para diferentes aminoácidos o compuestos químicos que eran esenciales para la vida, como biotina, cisteína, fenilanina, timina, etc. Cuando, por ejemplo, la I10 era ausótrofa a treonina, leucina y timina. Y la I24 era auxótrofa a biotina, fenilalanina y cisteína. Entonces, cuando se le incubaban en medios que no contenían estos tres aminoácidos, en este caso la I10 cuando era incubada
con medio carente de treonina, leucina y timina, no crecía. Y a su vez la I-24, cuando no era crecida en biotina, fenilalanina y cisteína, no, no, bueno, la I-24 era crecida en medio que no contenía estos tres compuestos químicos, no crecían tampoco. Sin embargo, si esta cepa era crecida en medio carente de treonina, leucina y timina, sí crece. Por lo tanto, esta cepa I-24 es protrótrofa para estos tres, en este caso, bueno, estos tres compuestos químicos. Entonces, lo que hicieron ellos fue combinar estas dos cepas. La incubaron juntas en medio de cultivo líquido y después las plaquearon en medios que no contenían ninguno de los seis compuestos químicos que les nombré anteriormente y observaron que había crecimiento bacteriano. La explicación a esto es que, de alguna manera, hubo una recombinación homóloga de los genes que presentan estas dos cepas, que son auxótrofas para los tres aminoácidos, no, para los tres compuestos químicos que les mencioné anteriormente. Por lo tanto, al haber recombinación homóloga, algunas de las cepas presentan las versiones alélicas que son capaces de producir estos seis compuestos químicos, por lo tanto no requieren de la presencia de estos para poder crecer. Y son estas cepas las que contienen estos seis genes, cuya versión alélica son las que son capaces de producir estos compuestos químicos, eh, pueden crecer en medio mínimo en este caso. O sea, sin la presencia de los seis compuestos químicos que les mencioné anteriormente. Otro experimento que fue diseñado por Davis en 1950 hizo algo parecido a Lederberg y Tatum, o sea, tenía una cepa auxotrófica A y una cepa auxotrófica B, cuya cuando se incuban en medio mínimo no crecen, como se observa aquí, y después las combinó, pero colocando al medio como un sedazo que tuviera un poro muy pequeño, tal así, de que no hubiera intercambio de la cepa B con la cepa A y viceversa. Pero un tiempo y después sacó cultivo de la cepa A y cultivo de la cepa B, las plaqueó en medio mínimo y observó de que no hay crecimiento, a diferencia del primer caso de que sí había crecimiento en medio mínimo. Por lo tanto, él concluyó de que estas cepas necesitan del contacto célula a célula para para que haya traspaso de material genético de una cepa a otra, como sí ocurrió en la primera parte. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de un plásmido conjugable, que es el factor F, que les muestro acá, en este esquema, que presenta un origen de replicación, donde ahí empieza la replicación del material genético, digo, del vector. También tienen otro origen, pero de transferencia, donde desde ahí hacia 5', hacia acá, pues, en dirección horaria, ahí se empieza a originar el traspaso del material genético. De aquí, de este punto hacia acá, empieza el material genético que es conjugado, es conjugable, es conjugable. Y dependiendo de cómo esté este vector en las diferentes cepas,
origina diferentes tipos de cepas. Por ejemplo, acá les muestro que hay una cepa que se le denomina F+, que es la cual contiene el plasmidio. Se le denomina la bacteria que es donante. Y la bacteria que no contiene el plasmidio se le denomina F-. Entonces, este vector le confiere la capacidad de conjugación a la bacteria donante. Entonces, cuando hay contacto célula-célula, el material genético del vector, en este caso, es conjugado, es traspasado a la célula destinataria, que es la F-, para así originar dos células que contienen el vector factor F y originan dos células F+. Después estas células F+ pueden también conjugar a otras células F-. También, la célula F+, la cepa F+, tienen la capacidad de integrarse al genoma de la bacteria, al genoma cromosomal, al cromosoma bacterial bueno, de la bacteria. Cuando esto pasa, la célula F+, pasa a llamarse HFR. Cuando se ocurre la conjugación de una célula HFR con una F-, la célula HFR transfiere su material genético desde en este caso, en rojo se muestra el factor F, que está integrado en el genoma bacteriano, no, en el genoma cromosomal bacteriano de la célula donante. Se transfiere con una cierta direccionalidad. Y en este caso, eh, debe haber recombinación homóloga en la célula destinataria para que pueda ingresar parte del contenido genético que fue transferido y básicamente si es que para que se pueda expresar dentro de la célula destinataria. Y lo que no es recombinado homólogamente se degrada. En esta condición, las células resultantes son una célula HFR y una célula F-, pero que contiene un gen o una versión alélica diferente a la primera parte. Por ejemplo, aquí se muestra una versión alélica en negro y una versión alélica en verde, que estaba contenido en la célula HFR, que se recombinó homólogamente para poder ingresar al cromosoma bacteriano de la célula F-. Ahí hubo conjugación exitosa. Y también una última versión de células que contienen el factor F es que una célula HFR haya recombinación homóloga de su cromosoma bacteriano debido a extremos repetidos o a sectores repetidos dentro de su secuencia, y eso origina un nuevo plasmidio F, factor F, pero que contiene un poco de la secuencia del cromosoma bacteriano. Esto se denomina F', células F', que tienen la capacidad de conjugar y la capacidad de poder transmitir esta secuencia de ADN que está contenida en el cromosoma bacteriano, que está denotada acá en azul. Esa secuencia puede eventualmente hacer recombinación homóloga en la célula destinataria para poder transformarla de nuevo a una célula HFR. Entonces tenemos cuatro tipos de células. Una célula F+, que contiene el factor F íntegro. Una célula F-, que no contiene el factor F, el vector. Una célula HFR, que es cuando una célula F+,
integra su vector a su cromosoma bacteriano. Y una célula F' es como el inverso, o sea, una célula HFR realiza recombinación de su cromosoma, circularizando parte de su cromosoma, transformando ese cromosoma circularizado en un factor F más. Entonces se dieron cuenta que eh, al, al- eh, cuando una célula HFR conjuga con una célula F+, cabe la posibilidad de poder mapear los cromosomas bacterianos. Recordemos que la célula HFR presenta integrado el factor F. Entonces, les voy a mostrar, cuando existe conjugación, el factor F se traspasa primero y después empieza a traspasarse los, los genes que están ligados cercanamente a este factor F. Esta transferencia es dependiente del tiempo. Entonces, a tiempos tempranos se traspasa lo que está cercano al factor F, que es, en este caso, es la flechita, como el triángulo que está acá. Se traspasa a los 8 minutos, en este caso, este gen, que es el gen de resistencia ácida al sodio. Después, si uno hace pasar el tiempo, entonces a los 10 minutos uno empieza a rescatar bacterias que son protrótrofas, o que son resistentes a ácido al sodio, y son resistentes, en este caso a este gen, TON, que le confiere la resistencia a la infección a un bacteriófago. Si hacemos pasar el tiempo, 16 minutos, después de que se inició la conjugación, empezamos a tener bacterias que son resistentes a ácido de sodio, resistentes a la infección del bacteriófago, en este caso bacteriófago T1, y son protrótofas a lactosa. Y a los 25 minutos presentan las dos resistencias, prototrofía a lactosa y prototrofía a galactosa, que es otro monómero de azúcar. Monómero. Por lo tanto, aquí les muestro cómo se mide como la obtención de las diferentes cepas con las diferentes características, donde, como ya les dije anteriormente, a tiempos tempranos se empieza a observar células que presentan este tipo de resistencia, y al hacer pasar el tiempo empiezan a observarse las otras resistencias o prototrofía. Entonces esto que permite mapear los diferentes genes que codifican para las diferentes características que les mencioné anteriormente. En este caso, bueno, 0 minutos es donde empieza el origen, que es el factor F, y pues cercano al origen está este gen, que es ACR. Un poquito más lejano al origen está el factor TON, y después el gen LAC, y después el gen galactosa. Entonces esto permite realizar como mapa genético, no, mapa físico relativo de los diferentes genes que fueron transferidos por conjugación. Entonces, eh, hay diferentes tipos, entre comillas, de cepas HFR. Y esto depende de dónde está insertado el factor F dentro del el cromosoma bacteriano, y su sentido. Porque este puede estar mirando de manera horaria o puede ser mirando de manera antihoraria, o sea, al revés. Entonces analicemos este.
Entonces, si es que conjugamos esta cepa HFR1 con una F-, a lo largo del tiempo vamos a registrar de que a los tiempos tempranos vamos a registrar células que contienen, que sean protótrofas, leucina. Después esperamos el tiempo, empezamos a obtener células que son protótrofas, leucina y atreonina. Después células que son protótrofas, timina, a histidina después, a galactosa, lactosa, a prolina y así a sodio. En esta temporalidad, digamos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, después 20 minutos. Entonces así uno empieza a hacer un mapa, empieza a posicionar los diferentes genes dentro del cromosoma bacteriano. En este caso, el factor está de manera antihoraria, mirando hacia la derecha, izquierda, sí, derecha. Entonces, cuando esta cepa se conjuga con el F-, y se me olvidó decir, el F- tiene que ser contrastante a la cepa HFR1. Eso significa de que si la HFR1 tiene prototrofía a los a cualquier gen, digo, prototrofía a cualquier compuesto químico, en este caso suponte timina, timina más, la F- tiene que ser contrastante, o sea, tiene que poseer la versión alélica que le otorgue ausotrofía, o sea, ser timina menos. Entonces, en este caso, el factor F-, el factor F, se va a conjugar primero y después vamos a obtener células que son timina, protótrofa timina. Después, al pasar el tiempo, vamos a obtener células que son protótrofa timina y protótrofa atreonina. Después a células a protótrofa leucina, después hacia sodio, prolina, lactosa, galactosa y finalmente a histidina a lo largo del tiempo. Entonces así se genera este mapa. Entonces, como pueden ver, esta timina está en esta posición, pero como el cromosoma es circular, esta timina está cercana a esta histidina, porque se circulariza. Entonces, si lo comparamos con el mapa que el principio, es similar, porque la timina está cercana a la histidina, la treonina está cercana a la leucina, que está cercana a la timina, y así. Entonces, al comparar dos eventos de conjugación con dos cepas HFR distintas que posean el factor F de manera posicionalmente distinta, uno puede generar mapas genéticos donde pueda posicionar diferentes genes. Y esto solamente se hace evaluando la prototrofía de cepas a lo largo del tiempo. Eso por ahora. Entonces, son las 10:52 y vamos a dar 15 minutos de descanso y volvemos a la clase. Estábamos en que con la conjugación de una cepa HFR y una F-, se pueden mapear digo, los genes que están dentro del genoma cromosómico bacteriano, utilizando diferentes cepas HFR y comparando eh, cuánto sale la cepa protótrofa, cada cuánto tiempo.
Entonces, pasando a otro tema, les presento acá el segundo tipo de transferencia horizontal, que es la transformación. Es la incorporación de un fragmento de ADN que está en medio de cultivo en el genoma bacteriano de la célula. En el genoma bacteriano de la célula. Esta célula se le denomina, esta célula destinataria, se le denomina competente. Para que una célula sea competente, debe básicamente ser permeable al ADN. Eso puede ser logrado por diferentes técnicas. Las más simples son shock térmico, o sea, bajar la temperatura a la célula, a la cepa bacteriana y después, no mentira, elevar la temperatura de manera súbita, llegar a unos 80 grados y después bajarla súbitamente, dejarla a menos 20 grados y eso hace de que por unos minutos adquiera porosidad a la célula, al ADN. También puede ser por un repentino shock, un aumento en el voltaje. Y eso también hace que sea permeable al ADN que está circundante a la célula. Este ADN ingresa de manera de simple hebra y tiene que ser recombinado homólogamente en el cromosoma bacteriano para que pueda poder expresarse sus caracteres, o si no es degradado. Entonces acá les muestro eh, que también se puede mapear genes dentro de cromosomas bacterianos utilizando el fenómeno de la transformación. ¿Y esto por qué? Porque acá les tengo un esquema en donde se muestra una célula donadora, la cual se extrae el DNA, se fragmenta y se la incuba en una célula destinataria. De manera similar a la versión anterior, a la conjugación, estas cepas donante y competente o destinataria tienen que ser, deben presentar fenotipo contrastante. O sea, si la célula donadora es protrótrofa para cierto compuesto químico, la célula destinataria tiene que ser auxótrofa a esos compuestos químicos. O si la célula donadora es resistente a ciertos compuestos químicos, la célula destinataria tiene que ser sensible a esos compuestos químicos. Entonces, en este caso, la célula donadora es protrótrofa a ciertos compuestos, A, B y C, y la célula destinataria es auxótrofa a eh, estos mismos compuestos. Entonces, bueno, se incuban y en este caso en el medio selectivo sin el compuesto químico A, se espera de que hayan células que puedan crecer. Eso significa que hubo eventos de transformación, lo cual un fragmento que contiene el gen A que le da la característica de prototrofía a ese compuesto químico o ese nutriente, permite de que la célula pueda crecer en medio sin este nutriente. De manera similar, al incubar este mismo evento de transformación, ¿no? Esta misma incubación, en el cual tenía el DNA que estaba fragmentado en células, en cepas que son destinatarias, se incuba esto en medio selectivo sin el nutriente B, y si hay células que crecen en este medio de cultivo, significa que hubo evento de transformación del fragmento que contiene el gen que le otorga prototrofía al nutriente B.
Y puede haber de que haya una cotransformación. Esto significa de que hayan fragmentos que contengan tanto el gen B más como el A más. O sea, el gen que le da prototrofía al B, al nutriente B, en conjunto al gen que le da prototrofía al nutriente A. Eso significa que cuando pasa esto, en medios selectivos que no contienen nutriente A ni el nutriente B, hay crecimiento bacteriano. Que son células que antes eran células que eran ausótrofas a esos nutrientes. O sea que no podían crecer en la carencia de estos nutrientes. Eso se le denomina cotransformación. Y mientras más alta sea la tasa de cotransformación, acá les muestro cómo se calcula. En este caso es contar básicamente. Tenemos diferentes medios selectivos en este caso A, B, C, y las combinaciones A, B, A, C, etc. Entonces queremos ver la cotransformación de A y B. Se cuentan las células que en medio selectivo carente de nutriente A y B, partido por el número de todas las colonias transformantes en los diferentes eventos de transformación. O sea, contamos las colonias del medio selectivo sin A, del medio selectivo sin B, del medio selectivo sin C, el medio selectivo sin A ni B, del medio selectivo sin A y C, y del medio selectivo sin B y C. Y eso se multiplica por 100. Entonces, si es que A y B están cercanas físicamente, o sea, hay una pequeña distancia que las separa, va a haber más chance de que al fragmentar el DNA, estos genes permanezcan juntos. Entonces, hay más chance de que hayan más eventos de transformación, de cotransformación entre ellos dos. Por lo tanto, si por ejemplo encontramos que al ver la cotransformación de A con B, vemos que hay un 20%. Hacemos el mismo ensayo, pero viendo la cotransformación de C y B, eso significa que este ensayo de incubar la célula recipiente, las células destinatarias con el DNA de la célula donante, en medio selectivo, sin C, ni el nutriente C ni el nutriente B, vemos que hay un porcentaje del 10%. Y si a su vez comparamos la tasa de cotransformación de A con C, y vemos que hay un 1%, eso significa de que A con B están más cercanos entre sí que A con C. Y a su vez, C con B están más cercanos que con A con C. Entonces, necesariamente el orden entre los tres genes debiera ser A, después B, después C, o al revés, C, después B, después A. El último evento de transferencia de material genético se le denomina transducción. Y básicamente es el uso de virus, en este caso son bacteriófagos, son virus de ADN, que reconocen bacterias e inyectan su material genético, pudiendo que por error, básicamente, parte del material genético cromosomal de la bacteria pueda ser empaquetado en los nuevos fagos que se realizan, o que se hacen dentro de la célula infectada, y puede infectar otras células. Pero en vez de transferir el
material genético del fago se está transfiriendo al material genético de la bacteria, o parte de la bacteria. Y ese material genético tiene que recombinar homólogamente para poder que ese carácter que está codificado dentro de este fragmento de ADN pueda ser expresado. A la célula que adquiere características por este método de transducción se le denomina célula transductante. Acá les muestro imágenes de microscopía electrónica de bacteriófago y se observa claramente la cabeza, el cuello, las patitas, que son las partes que reconocen el receptores o dominios dentro de la bacteria. Y por el cuello se inyecta el material genético que está contenido en la cabeza, que en este caso es ADN, y se infecta la célula. Bueno, acá les muestro cómo se detectan que hubo transducción, o en realidad producción de virus. En este caso se observa, aquí se hace un césped de células, en este caso de Escherichia coli, y se incuba con algún virus, o puede ser incluso material medioambiental, agua de charco, agua de cloaca, cosas así. Y después de un cierto tiempo se van a observar parches donde no hay presencia de bacterias. Aquí como más amarillo hay bacterias, se le denomina césped, y se van a observar como puntitos. Esos puntitos significa de que el virus, porque en la producción de virus, los virus rompen las células. Entonces, romper la célula significa que la está matando. Entonces, al matar, va a hacer de que haya una menor cantidad de bacterias en ese punto, entonces va a haber menor densidad. Entonces se van a ver esta diferencia de contraste, o puntos, como le dije yo anteriormente. Eso se le denomina halos de lisis, y en ese punto uno puede tomar ese, esa zona, cortarlo con un bisturí, y puede aislar fagos, diferentes tipos de fagos. Y eso he aprovechado, bueno, por el humano, porque se ha descrito que los bacteriófagos presentan dos ciclos. Un ciclo lítico, que básicamente infecta la célula, eh, la utiliza para poder hacer su material genético y su cápside, empaquetar el material genético y después romper la célula y liberar el contenido, que es lo que está pasando acá. Y se producen más virus, más cantidad de virus. O puede entrar a un ciclo lisogénico, en el cual el material inyectado del fago se inserta en el material genético, en el cromosoma bacteriano. Y puede estar estable por muchas rondas hasta que por algún estímulo del medio ambiente vuelva a entrar a ciclo lítico. Puede ser un shock térmico, un shock osmótico, algo así. Entonces, de manera análoga a la transformación, se puede mapear el genes del cromosoma bacteriano mediante la cotransducción de genes. Esto significa que de una célula donadora, en este caso que es protrótrofa a diferentes nutrientes, A más, B y C, e infectada por algún bacteriófago, pues se rescatan estos fagos dentro de estos halos de lisis y por chance se espera de que dentro del,
de la variedad de fagos que se van a producir en la bacteria que fue infectada, se van a producir fagos que contengan material genético proveniente de la bacteria. En este caso, la bacteria donante. Entonces se rescata estos fagos dentro de los halos de lisis y se incuba en células destinatarias, en este caso auxótrofas a los nutrientes que eran protrótrofas para la bacteria donadora. Entonces aquí se muestra un esquema en que lo que en general se va a producir es esto, que es el fago que contiene el material genético del fago. Las otras combinaciones son fagos que, por error, presenta material genético de la bacteria. Entonces, al infectar este fago a la bacteria destinataria, va a transferir, en este caso, el fragmento que contiene el gen que causa prototrofia al nutriente A. Y si hay recombinación, ese es un evento importante, va a ser de que la célula resultante sea protrótrofa al gen A. O sea que en el medio selectivo, sin el nutriente A, esta cepa pueda crecer. Así con el fago que contiene el fragmento B, protrótrofo, y el fragmento C, protrótrofo. A esto se le llaman transductantes simples porque contienen prototrofía a un gen. Digo, que hubo evento de transformación que provino de la transducción de un gen. De manera similar, si es que hay fagos que contienen fragmentos que tienen los genes que causan prototrofía al nutriente A y B. Si hay eventos de recombinación, además, en medio selectivo sin A ni B, van a haber células que presenten prototrofía a ambos nutrientes. Siendo que antes la célula destinataria era auxótrofa a eso. Y así. Entonces, de manera similar a la cotransformación, la cotransducción, las células transductantes presentan dos rasgos de la cepa donante, que no presentaban anteriormente, y que, bueno, la tasa de cotransducción es contar el número de colonias en medio selectivo A y B, partido por el total de colonias transductantes de los diferentes medios selectivos, por 100, y mientras más alta sea la tasa de cotransducción, a menor distancia física se encuentran ambos genes. O sea, mientras más cercanos estén, va a haber más tasa de cotransducción, de manera similar a lo que se observó en la cotransformación. Entonces eso a nivel de transferencia horizontal que ocurre en bacterias. Entonces acá les quiero mostrar un poquito más dar un poquito más de contexto de qué son los virus. Pasando a otro tema, bueno, ligado con los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus de ADN de doble hebra, de ADN doble hebra, sí. Sin embargo, hay un mundo diverso de tipos de virus. En general se consideran parásitos intracelulares que están de manera simple compuestos por una cápside proteica que almacena ADN o ARN. Como se observa acá en el esquema, este ADN puede ser de doble hebra, puede ser de simple hebra, puede ser de simple hebra, pero que tenga polaridad negativa, o sea, que necesita de de la transcripción de este RNA que la transforme a una hebra positiva que pueda ser eh, reconocida por los ribosomas y para que se pueda traducir.
Hay virus de RNA que son con polaridad positiva y simple hebra. Hay virus de RNA que son de doble hebra también. Se consideran parásitos intracelulares e infectan a bacterias, animales, hongos y plantas. Son muy pequeños en comparación a las células animales y vegetales y a las bacterias. Miden entre 20 a 1000 nanómetros. Tienen que considerar de que una bacteria mide entre 2 a 10 micrómetros. Un nanómetro, digo, son 1000 nanómetros, es un micrómetro. Y presentan un genoma muy, muy pequeño en comparación a bacterias y a eucariontes. Varía de los 2 kilobases, o sea, 2000 pares de base, que es el tamaño de un plasmidio, a un megabase, que se encuentra en este megavirus chilensis que está presente en las costas que baña a Chile. Acá les muestro el tamaño de los virus. En general son virus que oscilan de este tipo de tamaño de 220 a 20 nanómetros. Y virus gigantes se les considera ya 400 nanómetros a un micrómetro. Acá está el tamaño en escala de la bacteria, una bacteria tipo. Y los virus presentan diferentes estructuras. Estructuras helicae, en forma de hélice, poliédricas, esféricas o complejas como son los bacteriófagos. Acá les muestro un esquema de virus de ARN. Ven que hay diferentes tipos de virus de ARN que se clasifican como de doble hebra o simple hebra, de hebra positiva, simple hebra positiva y simple hebra negativa. Acá les muestro acá, por ejemplo, virus ya famoso en esta época, que es el SARS-CoV-2 o los SARS-CoV, los coronavirus, que son virus de RNA positivo que no se integran al DNA del hospedero, sino que como presentan RNA que es reconocido por el ribosoma, pueden ser traducidos de manera directa. También hay retrovirus como el virus de la influenza inmunodeficiencia humana, HIV-1, que son virus también de RNA positiva, pero que son retrotranscritos a DNA y ese DNA se integra al genoma del huésped, el hospedero, digo, para poder después ser transcrito y ser traducido puede traducirse en, no sé, pues, en proteínas de cápside o proteínas que permitan la replicación del genoma viral. Y a lo que nos convoca, en plantas se ha escrito que bueno, obviamente también presentan eh, virus fitopatógenos. Se los denomina como nombre genérico fitovirus. Y en general son virus de ARN monocatenario positivo, o sea, de hebra simple, y que no necesitan de ingresar de ser retrotranscritos para que se puedan expresar y traducir. Son virus que son muy pequeños, de alrededor de 6000 pares de base. Acá les muestro tres tipos de virus. En este caso, el virus el mosaico leve, creo que se llama, del pimiento, que tiene esta sigla. El virus del mosaico del tabaco y el virus del mosaico del tomate. Por ejemplo, el TMB presenta este tipo de estructura, que es estructura helicoidal, y forman como una especie de palillo. Y en general los virus en plantas causan deformidad tanto en hoja como en fruto,
Y también causa clorosis que se observa principalmente en primavera, cuando ya las células están altamente en proceso de expansión celular, división celular, expansión celular. Los virus se aprovechan de eso para poder sintetizar su propio material genético, que después en tiempos, por ejemplo, de verano, desaparecen estos síntomas, al menos en hoja. Pero a nivel de morfología de hoja y morfología de fruto, se observan deformidades que impactan en en la rentabilidad del cultivo. Eso por ahora. Aquí vamos a hacer un nuevo descanso de unos 15 minutos. Entonces, como a las 11:50, paramos y... Entonces, bueno, tercera parte ya de la clase se titula La regulación de la expresión génica en procariontes. Mm, Bueno, tanto en procariontes como eucariontes hay diferentes niveles en los cuales se pueden regular la expresión del genoma. Se puede regular por la compactación del ADN. Esto se observa más en eucariontes, donde el ADN compactado no puede ser transcrito, ya que la ARN polimerasa no alcanza los sitios de unión para que pueda transcribir el gen. Mientras que en material, digo, el DNA más no compactado presenta estos sitios donde se puede unir en la ARN polimerasa y permite la transcripción. También hay otro nivel, a nivel de la transcripción misma del gen, donde se encuentran dos elementos reguladores. Uno que son una regulación en cis, se le denomina, que son secuencias de ADN adyacentes al gen, y regulación en trans. Básicamente, que es producto génico, puede ser ARN o proteína, que interactúa con la secuencia, con alguna secuencia del gen mismo, y modifica la expresión de este. La expresión puede ser inducible como reprimible. Puede ser una inducción de la expresión del gen como una represión del gen. Este nivel de regulación de la expresión del genoma es la que más se observa a nivel de los procariontes. Y otro nivel que se relaciona a nivel de la transcripción es la modificación posttraduccional de los elementos en trans, ya que, por ejemplo, una proteína que se le une por ejemplo, el sustrato de algún sustrato, modifica su disposición 3D, y eso facilita de que, o muestre de mejor manera los dominios de unión a DNA y permita la regulación de la expresión del gen. También pueden ser regulaciones del tipo de fosforilación, submodulación, que son eh, modificaciones covalentes. O sea, se le añade un grupo químico a la proteína y eso hace una modificación de su conformación 3D que tiene un impacto en la expresión del gen, ya sea un impacto a nivel de inducción o como de represión. Depende de la naturaleza de la modificación posttraduccional y de la proteína en sí. Entonces, como resumen, la regulación a nivel de transcripción por elementos reguladores, ya sea en cis o en trans, son la regulación más importante observada en procariontes. Aquí les muestro un esquema típico de la regulación que está presentado en procariontes. Básicamente es
un primer panel acá, una regulación en trans, donde un gen regulador que presenta un promotor X se transcribe, se traduce, y la proteína resultante de la traducción de este gen regulador se le denomina proteína reguladora, y esa proteína reconoce secuencias dentro de genes o dentro de este sistema, esta estructura génica que se denomina operón. En este caso, reconoce secuencias que se le denomina operador y se le une a él, debido a dominios de unión a ADN. Esta proteína reguladora puede ser de naturaleza que reprime la expresión del gen o induce la represión del gen. Entonces se coloca aquí y puede ser de que active la transcripción o la actividad del ARN polimerasa que se une en el sector que se denomina promotor, o puede ser de que interfiera en la normal actividad del ARN polimerasa, impidiendo la transcripción del gen. A nivel de la estructura de los genes en procariontes, se ha descrito que la mayoría de ellos está presente en forma de operón. Un operón se le denomina una unidad genética funcional, en el cual presenta un promotor, puede presentar un operador, que son las secuencias en sí que regulan la transcripción de los genes, que están río abajo a él, y pueden presentar varios genes que están comandados por un promotor. O sea, al momento de la transcripción, vamos a tener una cadena de ARN, un RNA mensajero, pero en el momento de la traducción se se va a producir diferentes proteínas a partir de una cadena de RNA mensajero. Acá están ejemplificados con las proteínas A, B y C, que están de forma adyacente en el gen, en el operón que contiene el gen A, el gen B y el gen C. Entonces, a nivel estructural, estos tres genes presentan una regulación similar entre sí, porque están siendo regulados por un solo operador, que está arriba de ellos. Y en general, los genes que están dentro de un operón participan en una misma vía, en este caso vía de biosíntesis puede ser. Puede ser de que el gen A codifica por una proteína que presente en la biosíntesis del precursor X en este caso, y el gen C puede ser un gen regulador de estas vías de señalización. Y esta característica de que una molécula de RNA contiene diferentes, puede codificar, no, puede ser traducida a diferentes productos génicos, a diferentes proteínas, se le denomina policistrónico. A diferencia de los RNA mensajeros que están presentes en eucariontes, que son básicamente monocistrónicos, o sea, un promotor contiene solamente un gen. Por otra parte, como se observa aquí en el esquema, el operador son secuencias en sí, obvio, pero pueden sobrelaparse con secuencias de los genes que están río abajo del operador, como también pueden compartir secuencias con el promotor. Eso es también es una característica de cómo está estructurada el genoma bacteriano, que hay como un sobrelapamiento de los diferentes genes, o puede haberlo. No hay mucho material, mucho DNA no codificante, a diferencia de los genomas de eucariontes, que está plagado de de DNA no codificante, que no se sabe muy bien para qué sirve, pero que debe tener alguna importancia, porque se ha mantenido a lo largo de la evolución.
Entonces, tenemos cuatro tipos de operones a nivel funcional en procariontes. Los operones pueden ser negativos como positivos y pueden ser inducibles o reprimibles. Además, los operones pueden ser constitutivos, eso significa que la expresión del gen está continuamente activa, o sea, no presentan una regulación tan clara. A nivel constitutivo, la expresión de los genes son más bien, son genes esenciales para para la vida de la bacteria. Entonces acá les muestro un primer caso, un operón que es negativo inducible, perdón, donde de manera constitutiva, digamos así, un represor que está activo, que su expresión es constitutiva, se une al operador e inhibe la transcripción de lo que está arriba abajo del operón. Entonces, sin embargo, cuando hay un aumento de un sustrato X, en este caso está ejemplificado con el morado, se une al sustrato, no, se une al represor, eso hace que cambie conformacionalmente su estructura 3D y imposibilita la unión al operador, a la secuencia, al regulador en cis, que está ejemplificado en rojo. Ese evento hace de que la polimerasa pueda transcribir lo que está arriba abajo del operador y permita la transcripción del RNA y permita la traducción de las proteínas que codifican a este RNA. Y levante la represión, básicamente. Entonces, por eso es negativa, porque hay un represor que inhibe la transcripción de manera constitutiva, pero con un sustrato o algún estímulo del medio ambiente, hace de que el represor ya no pueda unirse al DNA. Por eso es inducible. Otro caso es un operón que es negativo represible. En este caso, de manera constitutiva, el represor no puede unirse al DNA, no puede unirse a la secuencia en cis, o a la secuencia regulatoria en cis, en este caso el operador. Por lo tanto, de manera constitutiva, la transcripción está andando de estos genes. Sin embargo, la presencia en este caso le llaman producto, algún estímulo del medio ambiente, causa de que la interacción de ellos, del represor con este estímulo o estímulo difusible, hace que ahora se aumente la afinidad por la secuencia en cis del operador e inhiba la transcripción. Un tercer caso, esto es, el operón en este caso es positivo inducible, o sea, para que haya una transcripción, no, de manera constitutiva, no hay transcripción del operón, ya que la ARN polimerasa necesita del activador para que pueda unirse al DNA y pueda transcribir los genes que están arriba abajo al operador. Sin embargo, el activador necesita de un estímulo o difusible, un estímulo del medio ambiente, que cambie su afinidad al DNA y eso cause de que pueda interactuar el activador con el DNA y eso hace de que reclute la ARN polimerasa y permita la transcripción. Y por último está el operón
positivo represible, en el cual el activador está constitutivamente expresándose y se une constitutivamente, no, se une de manera sin estímulo a secuencias que están en cis en el operón, y eso permite que la transcripción, que la ARN polimerasa transcriba los genes que están arriba o abajo a esta secuencia regulatoria. Por lo tanto, aquí la transcripción está prendida. Sin embargo, un estímulo difusible o un estímulo del medio ambiente interactúa con el activador, impidiendo esta interacción, hace que impida la interacción con la secuencia en cis del operón, y eso hace de que ya el activador no interactúe con la secuencia en cis, y eso hace que la ARN polimerasa no pueda interactuar de manera eficiente con el operón, con el promotor del operón, inhibiendo la transcripción de los genes que están arriba abajo de él. Entonces tenemos 4 tipos de operón, al mirarlo de manera funcional: negativo inducible, negativo represible, positivo inducible y positivo represible. Son los 4 casos. Entonces ahora les planteo ejemplos de lo que le hablé de los mecanismos de regulación de expresión génica en procariontes. En este caso les muestro acá el operón LAC, que básicamente confiere a la Escherichia coli a metabolizar lactosa. Lactosa es un oligosacárido presente en la leche, lo cual nosotros tenemos la capacidad también, pero cuando somos niños y después se silencia el gen y no podemos después metabolizar, y eso hace la intolerancia a la lactosa. Entonces tenemos acá espera un poquito. Tenemos que tenemos varios elementos dentro de la metabolización de la lactosa. Un primer elemento es que la lactosa no permea no puede ingresar a la célula de manera difusible, como el agua, por ejemplo. Necesita de una proteína facilitadora que permita el ingreso de esta lactosa, de este oligosacárido. Y esto se facilita con una proteína que se le denomina permeasa, que está presente en la membrana plasmática de la bacteria. La lactosa en sí se metaboliza por la enzima denominada beta-galactosiasa, que hidroliza la lactosa y la conforma en galactosa y glucosa, y la glucosa es el monómero que es fácilmente metabolizable. También la lactosa por medio de la beta-galactosiasa, la convierte a alolactosa, que es ahí vamos a ver que es la molécula que regula el operón LAC. Entonces, en ausencia de lactosa, tenemos 2 niveles de regulación. Un primer nivel donde se transcribe y se traduce el regulador LAC-I, que es un represor del operón LAC. Este operón LAC se une al operador, que es LAC-O, que está entre el primer gen que codifica para proteínas que están presentes en la biosíntesis, que son importantes para la biosíntesis no, para la metabolización de la galactosa, de la lactosa, 13 gen, y el promotor, que es LACP. Entonces, cuando hay unión de este represor en el operador, no hay transcripción de los genes que están arriba abajo. Sin embargo, cuando hay presencia de lactosa,
La lactosa, más bien la alolactosa, por medio de la beta-galactosiasa, se une, tiene afinidad, alta afinidad con el represor, que es codificado por LAC-I. Esta afinidad hace que el represor pierda afinidad por la secuencia en cis del operador, que es LAC-O. Por lo tanto, al perder afinidad ya no se une al DNA. Esto causa que la RNA polimerasa pueda unirse a la secuencia promotora y se induce la transcripción de los genes que están río abajo al operador LAC-O, que es LAC-Z, LAC-I, LAC-Z para beta, codifica para la beta-lactosiasa, LAC-I para la permeasa, LAC-A para la transacetilasa. Entonces esto causa de que haya una mayor metabolización de lactosa, porque se produce la beta-galactosidasa y la permeasa hace de que aumenta la entrada de lactosa y pueda metabolizar lactosa a glucosa. Entonces, este es un caso, un ejemplo de regulación negativa inducible. Negativa porque está el represor, que es un represor, e inducible porque un opuesto difusible, que es la alolactosa, levante la represión, permitiendo la expresión de genes que están río abajo al operador. Por otra parte, tenemos el operón triptófano en Escherichia coli también, que también es un ejemplo de regulación, en este caso, negativa represible. En este caso, cuando el triptófano está bajo, tenemos también estos dos elementos, un elemento regulador y un elemento donde se encuentra el operón, donde se expresan los genes estructurales que son importantes para la biosíntesis de triptófano, a partir de corismat. Entonces tenemos que cuando triptófano es bajo, está bajo, en baja cantidad dentro de las células del Escherichia coli, se transcribe y se traduce el represor, pero no puede unirse al operador, ya que per se no tiene la capacidad o presenta baja afinidad por la secuencia operadora, que es la secuencia reguladora en cis del operón. Por lo tanto, esta falta de unión al RNA, al DNA, hace que la RNA polimerasa pueda interactuar con el promotor y transcribir los genes que están río abajo del operador, que son los diferentes productos génicos que participan en la biosíntesis de triptófano, que es un aminoácido esencial. Sin embargo, cuando el triptófano está alto, el mismo triptófano se une al represor, haciendo que aumente la afinidad por la secuencia en cis, que es el operador del operón triptófano. Y eso hace de que el represor haga su efecto, o sea, bueno, se une al DNA, interfiera con la transcripción de los genes, ya que imposibilita que vaya arriba o abajo la RNA polimerasa. Y básicamente inhibe la transcripción. Entonces un feedback negativo. Mientras hay más producción de triptófano, eso causa de que no haya transcripción de los genes que están dentro que son importantes para la biosíntesis de triptófano. Eso causa de que haya una menor cantidad de triptófano disponible dentro de la célula. Y al haber menor cantidad de triptófano, después causa de que se levante la represión, volviendo a transcribirse los genes, se produce más triptófano, y así está el ciclo. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de regulación, que son como las más importantes, las más que se ven
en bacterias que son la regulación negativa, inducible y represible. Básicamente se transcribe y se traduce un represor, y ese puede ser inducible o represible dependiendo de la naturaleza del ópero. Y por último, porque esta es la última diapo, em, el ARN per se puede también controlar la expresión de algunos productos génicos en bacterias. Acá les muestro dos ejemplos. Uno que es una regulación por antisentido. Eso significa que genes que no son, que están fuera del operón, por ejemplo, en este caso está ejemplificado por el operón OMPFF, que codifica para una porina localizada en la membrana externa. La porina aumenta la permeabilidad de la bacteria, compuestos pequeños como agua, alcohol, etc. Entonces, cuando hay una alta osmolaridad, significa que hay una alta presión osmótica afuera. Entonces, es necesario de que la bacteria disminuya su permeabilidad para poder retener agua. En este caso tiene un mecanismo que es la expresión de MIC-F, que es un gen aparte de OMPF, pero tiene una secuencia antisentido, o sea, una secuencia complementaria a la secuencia que se transcribe del gen OMPF. Entonces se traduce, si no estuviera esta secuencia antisentido, se traduciría la secuencia no, el producto génico del OMPF. Sin embargo, como se transcribe el antisentido, el gen MIC-F, que es antisentido de cierta parte de la secuencia del OMPF, por complementariedad, eh, para la traducción. Inhibe el acoplamiento del ribosoma, disminuye el reconocimiento del ribosoma por esta secuencia de mRNA. Entonces disminuye la traducción del producto génico de OMPF. Básicamente disminuye la cantidad de proteína de OMPF. Por lo tanto, disminuye la cantidad de porina localizada en la membrana plasmática. Y el efecto es por complementariedad del RNA. Otro caso que se ha descrito de manera más nueva, se escribió creo que en la década del 2000, son los riboswitches. Se basan en que el RNA presenta estructura secundaria, o sea, se puede plegar. Acá se muestra una secuencia de RNA mensajero y por complementariedad de secuencia, por ejemplo, esto aquí, esto, este y este son secuencias complementarias. ¿Ya? Empiezan a formar horquillas y eso causa de que se conforme como dominios de interacción con proteínas regulatorias. O sea, el RNA interactúa con proteínas, aumenta la afinidad por proteínas regulatorias. En este caso, esta estructura secundaria del RNA se denomina riboswitch. Y esta estructura secundaria es estabilizada por esta proteína regulatoria. Entonces, cuando existe interacción entre la proteína regulatoria y la estructura secundaria del RNA, en este caso, esconde el sitio de unión al ribosoma. Por lo tanto, la secuencia puede expresarse, puede ser traducida o transcrita, se alcanza la estructura secundaria, pero como está oculta el sitio de unión al ribosoma, disminuye la traducción del gen. En este caso,
el riboswitch debe estar en el 5' UTR. 5' UTR significa secuencias que son transcritas, pero que están río arriba de la secuencia que es codificante, o sea, la que produce básicamente, codifica para la proteína, que sería lo que dice acá, gen, aquí. Entonces, básicamente, si se encuentra esta proteína regulatoria, va a esconder el sitio de unión al ribosoma y va a em, impedir de que haya traducción, la producción de proteína a partir de la secuencia codificante del gen. Si no existe o hay una poca producción de proteína regulatoria, el riboswitch se relaja, permitiendo de que no se oculte el sitio de unión al ribosoma, y eso hace de que el gen que ya está transcrito, riboswitch es de RNA, está en la misma molécula se produce de RNA mensajero, se pueda traducir y se pueda traducir a proteína. Proteína regulatoria puede ser represora, como también puede promover la traducción. Puede ser que esto sea al revés, de que cuando no esté la proteína, pase esto, que per se se estabiliza en la estructura secundaria que inhiba o que esconda el dominio de unión al ribosoma, y con la proteína regulatoria se levanta esa represión constitutiva sería, y permita la liberación del sitio de unión y pueda unirse el ribosoma y permitir la traducción. Así que eso, en este último, les quede claro que estos son regulación no por proteínas como lo que vimos anteriormente, sino que son regulación por el ARN mismo. Puede ser ARN como trans, digámoslo así, que sería el antisentido, o ARN cis, en versión cis, que son los riboswitch. Así que con eso terminamos la clase. ¿Alguna duda? Profe, una consulta Sí. sobre el portafolio. ¿Se va a entregar un portafolio a las dos? Sí, se va a entregar un portafolio, pero creo que se va a analizar la prueba. No estoy muy seguro ahí, pero creo que eso es lo que se va a hacer a las 2:30, sí. Ya, a las 2:30. Gracias.